Hola, Iván Zainea los saluda. Bienvenidos a la cuarta entrega de Aspectos Legales que todo artista debe conocer, una alianza entre Art Legal Managers y Sonido Libre Podcast, que hoy tiene un tema muy polémico en la industria de la música, el plagio. Y para hablar de ello, tenemos como invitado a Juanse Quintero, quien suena de fondo, artista que nos trae algunas dudas respecto a este tema y a quien enviamos un saludo de agradecimiento por aceptar esta invitación. Al igual que Juanse, también agradecemos la participación del abogado José David Díaz, especialista en Derecho Penal. Dos grandes invitados a cargo de Jenny García, gerente de Art Legal Managers, así que iniciemos. Esta es la cuarta entrega, hoy hablando de plagio. Esto es Sonido Libre Podcast. Hola Jenny, ¿cómo vas? Nos volvemos a encontrar después de varios días arduos de trabajo. ¿Cómo te ha ido? Bien, Iván. Sí, un poquito también como extrañando mucho hacer el podcast. Estas 2 semanas han sido bien complejas y llenas de muchas cosas, mucho trabajo, pero aquí estamos otra vez retomando nuestros podcasts de fines de semana, nuestros sábados de podcast entre Art Legal Managers y Sonido Libre. Y te tengo un invitado muy especial hoy, Iván, para que converse con nosotros este tema tan genial y que tanta preocupación le genera a los artistas hoy en día, y es el tema del plagio. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, te quiero presentar a Juanse Quintero. Mi doc Jenny, muchísimas gracias por la invitación, Iván. Gracias por invitarme a tu podcast también. Es un gusto estar aquí y qué bueno, pues porque siento que este espacio me va a aclarar no solamente muchas dudas a mí, sino también a muchísimos artistas. O sea, qué bueno estar aquí. Bueno, Juanse, bienvenido a Sonido Libre. Un gusto que estés acá, acompañándonos junto a Jenny en esta serie de aspectos legales que todo artista debe conocer, y muy seguramente pues todas las inquietudes que tienes acá, Jenny nos va a ayudar también a aclararlas. Entremos en materia. Jenny, plagio. ¿Cómo se puede definir el plagio? Bueno, el plagio es una conducta que ha sido definida usualmente por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte la obra de otra persona o en una forma o contenido más o menos alterado. Esto nos va a dar un contexto para hablar de tipos de plagio, pero esto aplica para todo, casi todo en la vida, o sea, expresiones artísticas, fotografía, cine, música, un montón de vainas, sobre todo también en la industria musical, que han sido muy pues donde ha tenido como más impacto y que han sido muy repetitivas, ¿no? Que como que hemos escuchado este tema del plagio toda la vida en todo el tema de la industria, y sobre todo ahorita con la era de internet, donde tenemos acceso a muchísimas más cosas, a muchísima más información, donde la información, como decía por ahí, no se olvida ya, la música no se olvida, porque desde que existe Google pues no hay olvido, y definitivamente todo está vigente todo el tiempo. Todo queda registrado. Juanse, una pregunta. De casualidad, ¿tú tienes un ejemplo en la cabeza que has escuchado una canción que salió, no sé, y dices, oye, yo tengo como un déjà vu, yo escuchaba esto algo antes, esta melodía me es familiar? ¿Te ha pasado? Claro que me ha pasado. Pero así como la doc, yo también traigo un dato interesante. Realmente me puse a leer un poco como para llegar un poquito más empapado, y fíjate, Iván, que y mi doc Jenny, que encontré, a mí me encanta averiguar la etimología, o sea, como la raíz de todas las cosas. Y vean esta definición tan tremenda, pues porque el verbo plagiar proviene del latín plagiare. Por allá, por la época de la antigua Roma, plagiar significaba usar el esclavo ajeno reteniéndolo y utilizándolo como si fuera propio. O sea, es muy curioso ese origen, ¿no? Curioso el origen de una palabra con la que designamos al que copia o roba las obras ajenas haciéndolas pasar por propias. Efectivamente, Iván, sí me ha pasado con unas canciones más que con otras. Tengo que decir desde mi experiencia personal que una vez estaba en el estudio, antes de poner el ejemplo que les quiero poner, así que me parece más un ejemplo dramático, bueno tenerlo aquí en este podcast, porque yo no sé qué tan
O sea, me parece que es demasiado directo. Se nota que hay una melodía idéntica y que bueno también poder definir los tipos de plagio. Me pasó la vez pasada que yo estaba en el estudio de grabación finalizando la producción de una de las canciones mías que se llama Ustedes pa' mí. Y tengo un pedazo que dice, él no le daña la cabeza, oh, ah. Pero entonces casualmente estaba ahí otra cantante y compositora que se llama Itza Primera. Estábamos en Quinta Estudio y Itza me dijo, ay, yo quiero escuchar, y se metió al estudio. Un momento a otro dijo, ¿qué? Ese pedacito de él no le daña la cabeza es igualito a la canción de J Balvin y Yandel, ten mucho cuidado. Y yo, ¿qué? Pero yo ni siquiera había escuchado esa canción. O sea, casualmente fue una casualidad tremenda, pues porque yo como compositor evidentemente escucho otras cosas, pero jamás la había escuchado, y casualmente estaba el mismo punchline, la misma línea y una melodía parecida, pero era apenas una línea. Entonces eso me pasó con una de mis canciones. Yo quiero preguntar. ¿Pero lo corroboraste? Efectivamente sí se parecía. Yo tengo que decir que pues, y lo digo aquí y sinceramente jamás de los jamases utilicé eso. O sea, yo lancé la canción y no se lo cambié porque yo decía, bueno, no, es apenas un compás, pero yo a sabiendas, Juan Sebastián Quintero sabe que desde que estaba haciendo la canción, desde que estaba eligiendo el tema y la letra, la hice con ese sentido, ¿sabes? Entonces la dejé por eso. Pero bueno, mi doc, dígame cómo me salvo de esa demanda multimillonaria de J Balvin hacia mí. Juanse, yo creo que lo que te pasó a ti le pasa a muchos artistas todo el tiempo. Y finalmente nosotros vivimos en un mundo en el que estamos bombardeados de mucha música con compases semejantes todo el tiempo, y es muy posible que en algún momento un ritmo, un compás, una secuencia determinada de acordes se nos quedó en la cabeza porque nos quedó sonando, porque sonaba muy pegajoso o porque simplemente es muy recurrente en la música que escuchamos. Y termina siendo casi como inconsciente que la incluimos en nuestras propias creaciones. Uh-huh. Luego eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho un plagio, entonces que te sentaste a escuchar la canción de J Balvin y la copiaste. No, pues es simplemente un tema como una coincidencia inspiracional, porque tienes unos referentes musicales que pueden incluir a J Balvin y a otros artistas que utilizan este tipo de secuencias o este tipo como de acordes o de compases, bueno, y terminó coincidiendo, pero no necesariamente quiere indicar que hubo un plagio en tu canción, para nada, ni mucho menos. Ok, buenísimo, porque si a mí me sientan en la palestra, o sea, si a mí me sienta el juez ahí frente al jurado, yo jamás cometería perjurio, o sea, es en serio, esa canción la hice desde cero. Pero bueno, gracias por aclararme eso, Doc, porque tenía esa gran duda. Y sí, efectivamente, sobre todo en el género urbano, que es el que yo hago, el pop urbano y el urbano, pues también pasa que hay demasiadas canciones que están bajo los mismos 4 acordes, porque eso es algo que tiene el género, y es que sobre 4 acordes se construye toda una canción. Tengo que hacer quiero poner el ejemplo dramático antes de seguir con los 4 acordes para no irnos muy largo y ponerle un poquito de orden. Es que hay una canción que en especial yo creo que sería chévere que ustedes mismos escucharan, ahí que después de que oigan esto. Se llama la canción de Juanse La Verde, de Jaque Mate, y una canción que interpreta el grupo Cali el Dandy y la agrupación REC de México, que es Borracho de Amor. No tienen la misma letra, pero la melodía es exacta. O sea, por lo menos en la mía y la de Balvin, el flow y el viaje es diferente, pero en esta es de verdad, es muy fuerte. La melodía es como
no sé si, no sé, la 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 la, y en las dos canciones es exactamente igual. Una cosa es que, bueno, yo soy un artista emergente, pero cuando hablamos que bueno, cuando se está firmado por una disquera o ya uno se mueve en niveles más altos de la música, Doc, ¿cómo entra esto? O sea, ¿cómo se resuelve o qué pasa aquí? Bueno, y ahí evidentemente un conflicto que podría ser derechos de autor que tendría que ser resuelto entre las disqueras o la editora de los artistas o de los compositores de la canción, y también depende pues de qué manera hayan propendido esa protección. Aclaro, como hablamos en episodios anteriores, que la protección de las obras nace con las obras. Independientemente si hay un registro o no, la obra desde el mismo momento en que la creo hay un plagio. Ahora, si yo veo que hay una canción semejante a la mía en muchos acordes, o sea, porque coincidencias creativas, como hablamos ahorita, pueden existir de muchas maneras, pero si yo veo que ya definitivamente es exactamente igual, porque toda la canción suena igual, porque toda la letra es igual o porque sugiere una música semejante, pues como disquera o como autor o como editora, tendría que estar claramente legitimado o está legitimado para iniciar una acción de protección de derechos morales de autor o derechos patrimoniales de autor, según sea el caso, cuando se estén vulnerando. Entonces, si tú ves, Juansi, si te pasa algún día que otro artista que tú no conoces está cantando una canción que se parece muchísimo a la tuya, con una letra distinta, pero que tiene un ritmo semejante, una melodía semejante, unos compases semejantes, pues tú podrías pensar que hubo un plagio. Y ese es un tipo de plagio que nosotros denominamos el plagio inteligente. ¿Cómo así que el plagio inteligente? ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque eso suena como a la malicia indígena. Muy maquiavélico, sí, muy planeado. Eso suena como lo llamamos aquí en Colombia, porque yo sé que el podcast es internacional, pero como hacer abeja. O sea, ser abeja significa estar como anticipado a las cosas y salirse con la suya, ¿no? ¿Cómo es eso ahí? Eso es un tipo de plagio muy común que no solamente pasa en la música, sino que pasa en otro tipo, digamos, de obras artísticas, y es cuando yo cojo una canción de Juanse. ¿Cómo se llama? Perdóname ahí, tu canción. Usted es para mí. Usted es para mí. Entonces yo cojo Usted es para mí, digo, este ritmo, esta música está brutal, pero no me gusta la letra que hace Juanse, entonces voy a hacer mi propia letra y monto una canción que se llame Él no es para usted, una vaina así. Y sí. De manera consciente, lo que estoy haciendo es utilizar la misma idea no solamente la idea, sino la misma estructura, la misma melodía, una música muy semejante. Le hago unos cambios ligeritos para tratar de darle un tono distinto, pero eso no deja de ser un plagio. ¿Sí me hago entender? Entonces, el hecho de que yo le cambie la letra no quiere decir que no sea un plagio. El hecho de que yo le cambie la música, en vez de guitarra le pongo 3 acordeones, bueno, eso puede seguir siendo un plagio, dependiendo también la manera como se haya hecho. Pero eso es lo que denominamos el plagio inteligente. Es como cuando yo trato de disfrazar esa copia como si no lo fuera, pero en el fondo sí lo es. De pronto lo armonizas distinto y tratas como de llevar la melodía por otro sentido. Jenny, una pregunta. Justamente lo que mencionaba Juanse hace un rato, del tema de los acordes y esto, y ahora que tú lo mencionas como en la parte de la melodía, digamos que alguien pueda ser tan inteligente y dice, yo no voy a coger sino una parte de esta melodía y de ahí desarrollo la canción. Te hago una pregunta, como en esos tabúes que uno escucha por ahí comúnmente, si utiliza X cantidad de compases, ¿cómo se sincroniza eso como en el tema del plagio? Y también si dentro de nuestra legislación hay algo como ya reglamentado en eso. No, Iván, yo aquí a esta parte la llamaría mitos y leyendas del plagio en la industria de la música. No hay una norma que a mí me diga que si utilizo 8 compases, 10 compases, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, no estoy incurriendo en plagio. Eso es falso. O sea,
Claro, hay formas de hacerlo. Yo puedo utilizar, esto todavía es muy debatido porque pues no hay un acuerdo entre la manera como se trata esto en el derecho internacional incluso, pero yo podría utilizar más bien el derecho de cita si es que necesito utilizar un pedazo de otra canción para darle un contexto a mi canción, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer uso del derecho de cita y decir, esta parte la saqué de fulanito de tal y no ser descarados, porque el derecho de cita sí tiene unos límites y es una porción razonable que justifique que sea necesaria y que yo considere que es importante para dar contexto, pero finalmente solamente la voy a citar y el resto va a ser otra cosa. Pero eso no existe, o sea, no es que si yo uso 8 compases, si yo uso 5 segundos, 14 segundos, eso dependerá mucho de la manera como se esté usando y lo que se esté usando. Y ya en el caso de que el autor considere que hay el autor de la obra originaria considere que hay una exageración en el uso y que definitivamente no lo están citando, sino que le están copiando total, pues tendrá derecho a reclamar como corresponde, no solamente en temas civiles, sino en temas penales, y yo creo que esto lo vamos a tratar más adelante. Pero entonces no, la norma no tiene un límite, simplemente hace unas prohibiciones y determina cuándo se están vulnerando los derechos morales o patrimoniales de las personas, de los autores, pero no dice cuánto podríamos usar para no estar incurriendo en un delito. Ok, perfecto. Aclarado el mito y la leyenda ahí. Sí, porque casualmente en el estudio a mí me dijeron exacto, no, pero es que no puedes utilizar, si tiene más de un compás, 2 compases, si tiene más de 2 compases, eso tenlo por seguro que vas a tener problemas. Qué bueno aclarar eso, mi doc. Sí, es que es más desde la técnica, o sea, más desde los usos, pues supongo yo, ¿no? No soy músico y no conozco mucho del tema realmente técnico de la estructura, pero al ingeniero o al productor, él podrá decir, bueno, si utilizo más de 2 compases, ya se va a notar mucho la semejanza. O si utilizo menos de 3 compases, es posible que se pueda disimular un poquito más, pero pues ya va más desde el asunto técnico para evitar que haya una confusión, como te decían a ti, y no disfrazar el plagio. Mi doc, y casualmente nosotros cuando mi doc Jenny me invitó al podcast, me puso un ejemplo y que yo quiero, no sé si me estoy adelantando, pero me parece súper pertinente porque alcanzó a decir cuando al autor le parece que ya es exagerado el uso o sea, que ya es un plagio demasiado evidente, que ya no es nada inteligente el plagio. Es la canción de Shakira, la que me mencionó la doc, la de Loba. ¿Loca o Loba? No, creo que es Loca. Me parece que es Loba, ¿verdad? No, Estoy loca con mi tigre. Es loca, sí, es loca. Que esa canción además fue un hit. O sea, yo creo que esa es otra cosa. O sea, ¿qué tanto miedo debemos tener los autores de enfrentarnos a un grande de la música que porque está con una disquera, que porque tiene los mejores abogados y todo el dinero para meterle al proceso, cuando sabemos que tenemos la razón? ¿Y qué pasó con esa canción? Porque yo la verdad no estoy muy enterado. Eso fue, o sea, como tú dices, yo digo que no hay que tenerle miedo, y menos si uno, digamos que va a defender lo que le corresponde, sus derechos, independientemente de que sea Shakira, pues si cometió un error, lo más justo es que tenga que pagar por eso. Pero ese es uno de los casos más enredados incluso, porque el juzgado de Nueva York como que determinó en algún momento que Loca sí era un plagio de una canción que compuso un señor Ramón Arias Velázquez a finales de los 90 y que se llama Loca con su tigre. Pero entonces otra persona que es un rapero dominicano que se llama El Cata también publicó una canción en el 2000 que se llamaba Loca por su tigre, y que básicamente la canción Loca de Shakira era casi que idéntica. Entonces hay un enredo porque habían 2 personas como que reclamando
titularidad sobre esos derechos de copia o de plagio de la canción de Shakira. Y finalmente el fallo determinó que la canción de Shakira estaba inspirada en la canción de El Cata, del rapero dominicano, pero que el Cata, el rapero dominicano, había plagiado la canción de Ramón Arias Vázquez. O sea... ¡Ave María! ¡Qué enredo esa vaina! El perro le manda al gato y el gato a su garabato, más o menos. Shakira vendría a salir como bien librada, digámoslo así, en términos legales, porque fue inspiración, más no plagio. Caso contrario a lo que le pasó al Cata. Exacto, el otro sí fue el responsable, porque el otro sí fue el que se copió completamente. Pero él sí terminó pagando porque el autor, o sea, pero perdón, a ver, me perdí. ¿El demandante terminó siendo demandado? No. Uno de los demandantes fue como responsable del plagio inicial. Ah, entonces eso fue un acto de viveza. Exacto, pero el Cata terminó siendo el que terminó condenado por el plagio de la canción de Ramón Arias. Y como esas, hay muchas. Ven, y ya que mencionas ese tema así como muy resumidito, pero por ejemplo en un caso de esos, como en esa novela que hay ahí con Loca, esas regalías y eso ahí cómo se distribuye. Eso merece hacerse una serie en Netflix. Por lo menos una miniserie. No, porque eso tendrán que reconocerle. En principio, las regalías autorales que le corresponden al autor real, o sea, a Ramón Arias. Me imagino que después de este fallo, pues Ramón Arias habrá recibido una cantidad de dinero considerable por el exitazo de Shakira de su canción. Shakira seguirá teniendo, o la disquera de Shakira pues seguirán siendo los dueños del máster y de esa versión, pero le tuvieron que haber pagado a Ramón lo que le correspondía por derechos autorales y por los derechos de transformación de la obra, porque finalmente pues fue un cover básicamente, y eso genera unos, como habíamos hablado también en otro podcast, hace parte de los derechos patrimoniales o el derecho patrimonial de transformación que tienen los autores. Okay. Entonces, por ahí es que se fue la plata. El mejor librado fue Ramón Arias y a él fue el que me imagino que le llegó toda la plática. Él estaba tranquilito en su casa y de un momento a otro lo llamaron y le dijeron: señor, tiene más de $1 millón en su cuenta. Imagínense la impresión. Debió ser. Ok, mi doc, a mí sí me parece importante, ya hemos hablado un poco como de algunos mitos, leyendas y bueno, de algunos ejemplos, pero la verdad, yo digo que la persona que está dispuesta a cometer un plagio, un delito, un crimen o del índice que sea, de alguna otra manera también tiene que estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos, ¿no? Y yo sí quisiera saber cómo, qué consecuencias puede traer esto. O sea, me imagino que que eso es solamente dinero o la justicia, ¿qué otras medidas se toman? O sea, ¿qué tan grave puede ser plagiar una obra? El Código Penal colombiano tiene contemplado en el artículo 270 y 271 las penas, esto dice así con inspirado acento: violación a los derechos morales de autor. Ojo pues, ahí incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes. ¿Quién? Y ahí está como la sanción, ¿no? Entonces, 1, bueno, es la publicación. 2, este es el que nos interesa: inscriban el registro de autor o con nombre de persona distinta al autor verdadero o con un título cambiado, suprimido o con el texto alterado, deformado, modificado, mutilado, mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual, programa ordenador o soporte lógico, o por cualquier medio, procedimiento, compendie, mutile, transforme sin autorización previa y expresa del titular una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa ordenador o soporte lógico. Ahí está como
clarísimo. Oye, tú la estás cambiando, la estás transformando, la estás utilizando sin autorización previa y expresa del titular, estás incurriendo en un delito y estás expuesto a que te lleven a la cárcel y a pagar una multa entre 26.66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hagamos la cuenta hoy, digamos, la sanción máxima por 300 son aproximadamente 263 millones de pesos como multa. Obviamente ahí quien entra a demandar, pues tiene que tener, porque te entendí al comienzo, o no sé si lo entendí mal, tiene que tener obviamente pues pruebas, lógico, y esas pruebas son que esté el registro ante derechos nacionales de autor. Iván, yo creo que hay dos caminos, y es uno de los efectos de la vulneración a los derechos patrimoniales o morales de un autor es la reclamación por la vía civil, que es la que ya nos va a llegar a determinar cuál es la responsabilidad y cuánto tendría que pagarse por concepto de indemnización de los usos no permitidos. Pero también tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo cometió un delito y que eso no lo excluye del autor después de que en el proceso civil haya sido condenado la otra persona y se haya demostrado su responsabilidad en este tema de la infracción o vulneración a los derechos de autor, pueda ir a la justicia penal y reclamar los años de cárcel que le corresponden al que cometió ese delito. Claro, la gravedad de la condena dependerá de la gravedad de la infracción, pero tenemos que tener en cuenta que también está contemplado por la ley penal esa protección. Claro. Y aplica, habrá otro, bueno, yo creo que también dependiendo de los países que pues todos los países deben tener algo con los derechos de protección de autor, unos más que otros, pero debe ser algo parecido también, ¿no? Dependiendo del lugar. Bueno, más para que seamos más específicos con el tema penal y que nos puedan dar una explicación un poco más profunda de cómo funciona, porque yo no soy penalista. Me gustaría mucho invitar en este momento que escuchemos esta consideración de mi amigo José David Díaz, que él es abogado penalista, pero también es experto en temas de derechos de autor y propiedad intelectual y se dedica a la protección penal de los derechos de autor y derechos conexos. Entonces, pues aquí le damos el paso a José David, escuchamos como cuáles son sus percepciones desde su condición de penalista frente a este tema y retomamos. Hola amigos de Sonido Libre, soy José David Díaz, abogado dedicado al derecho penal y a sus relaciones con la propiedad intelectual. Quiero agradecer a mi colega Jenny García que me ha extendido esta invitación para conversar el día de hoy acerca de si existe o no el plagio como delito en la ley penal. Bien, entremos en materia. Efectivamente, el derecho penal protege los derechos del autor sobre sus obras o creaciones y lo hace en tres niveles distintos. De un lado, mediante el delito de violación a los derechos morales de autor, también mediante las conductas relacionadas con la violación a los derechos patrimoniales de autor y finalmente sancionando las conductas relativas a la elusión de medidas tecnológicas de protección, es decir, estos mecanismos tecnológicos que se insertan en determinadas obras para limitar su acceso o reproducción. Pues bien, ante la pregunta de si existe plagio o no en Colombia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por plagio. Empecemos con la consideración de que el plagio de una obra puede ser total o puede ser parcial. Y además existen diversas modalidades de realizar el plagio. Las más conocidas son el plagio servil o burdo, en el que se realiza una apropiación total de la obra ajena sin introducir modificaciones y presentándola desde luego como propia. La otra clase de plagio es el plagio inteligente, en el cual se realizan modificaciones a la obra con el propósito de disimular o maquillar la apropiación que se ha realizado de la misma. En síntesis, lo que nos permite definir al plagio es la falsa atribución de la autoría. Es decir, se toma una obra ajena y se presenta como propia. Pues bien, ustedes se preguntarán si existe plagio o no en la ley penal, y lo más sencillo sería tomar el índice del Código Penal y buscar allí la conducta de plagio. Sin embargo,
no existe una conducta delictiva denominada plagio, sino que el plagio se encuentra recogido dentro de otro delito al cual ya hicimos mención. Me refiero concretamente al delito de violación a los derechos morales de autor, contenido en el artículo 270 del Código Penal. Como ustedes sabrán, alrededor de la obra del autor tiene unos derechos de contenido moral, y nos referimos a la paternidad, la integridad, ineptitud, modificación o retracto. Sin embargo, el asunto se vuelve complejo por la forma en que fue redactado este delito en el Código Penal. Lo voy a leer brevemente. Dice el artículo 270: incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigente quien, numeral primero, que es el que nos concierne, publique total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Seguramente ustedes pudieron advertir la referencia que hizo el legislador a que todas estas conductas se realicen sobre, comillas, una obra inédita. Entonces, durante años, este problema en la redacción del delito dio para una cantidad innumerable de discusiones, porque estaban quienes afirmaban que solamente esta conducta protegía a los titulares de obras que no habían sido publicadas, es decir, de obras inéditas. Pero ciertamente el autor de obras ya publicadas o divulgadas se veía en una situación de desprotección, porque la conducta de plagio suele realizarse, generalmente es precisamente sobre obras que ya han sido divulgadas y puestas a disposición del público, de modo que no parecía justo que existiera un plagio referido únicamente a la falsa atribución de obras inéditas y no un plagio consistente en la falsa atribución de obras ya publicadas. Enhorabuena, todo esto fue resuelto ya mediante una importante sentencia que la Corte Suprema de Justicia dictó por allá en el año 2010, dándole alcance a la redacción de este delito. Si bien es cierto, tengo que admitirlo como penalista y académico, no era el camino adecuado para hacerlo, porque la Corte no puede, por vía de una sentencia judicial, cambiar o ampliar o modificar el texto de la ley. Lo cierto es que esto se tradujo en una solución de justicia para muchos autores, artistas, que se estaban viendo un tanto desprotegidos frente a esta situación. En la sentencia que les comento, la Corte sentó un precedente y además impartió la indicación para los jueces de la República en el sentido de entender que el artículo 270 incluye también las conductas que se realizan sobre obras que han sido publicadas. De modo que ante un evento de lo que conocemos tradicionalmente como plagio, los autores están en la posibilidad de acudir a la justicia y llevar su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que hoy por fortuna cuenta con un grupo de trabajo especializado en temas de propiedad intelectual. Bueno, esta sentencia que les comentaba fue supremamente importante, sin precedente alguno, dado que lo que allí se analizó fue la conducta de una profesora de una reconocida institución universitaria de Bogotá, que en el marco de la publicación de un trabajo suyo ante una revista internacional, pues utilizó el proyecto de investigación que había realizado una de sus estudiantes en el marco de un trabajo de grado, obviamente sin darle el reconocimiento y atribuyéndose la autoría de esa creación intelectual como propia. Allí se dio, pues, por supuesto, una condena para la profesora y se sentó este importante precedente para toda la comunidad. Amigos, podríamos seguir hablando de derecho penal y derecho de autor durante horas, pero el tiempo se nos agota, así que no me queda más que agradecerles por esta invitación y decirles que estamos atentos a responder todas sus inquietudes acerca de los delitos que se cometen en contra de los autores y creadores de contenidos. No duden en escribirnos a través de Sonido Libre o Art Legal Managers. Muchas gracias. Bueno, en ese tema legal ya tu amigo Jenny nos ha aclarado un poco al respecto y vamos a retomar algo muy importante que preguntó Juanse hace un rato en referencia como a esa parte internacional. Sí,
La protección internacional del derecho de autor, por fortuna, Juanse, está teniendo obedece a un sistema globalizado de protección. Entonces, nosotros estudiamos como uno de los convenios internacionales más importantes frente a la protección de derechos de autor. El convenio de Berna es un convenio celebrado para la protección de obras literarias y artísticas, y lo que busca es como homogeneizar un poco la manera como los países que adhieren a este convenio protegen sus obras, de manera tal que todos tengamos un sistema semejante o parecido de protección. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de esta internacionalización del derecho de autor? Sobre todo en esta época en la que estamos todo el tiempo como con temas de internet y bueno, la globalización en general. Y es que si yo en Colombia tengo un sistema de protección, pero en otros países tengo sistemas de protección distintos, pues finalmente la obra no se va a proteger sino en el territorio en el que fue creada, que así era como funcionaba antes. Entonces, obras de colombianos en Colombia solo se protegen en Colombia. Y cuando salía el colombiano con su obra al exterior, pues esa obra no tenía protección alguna. Entonces, como pensando en resolver esta problemática, porque ya la música pues es un lenguaje que va por todas partes, era importante pensar de qué manera íbamos a lograr la protección internacional de las obras. Entonces, se crean este tipo de convenios y tratados internacionales que lo que buscan es homogeneizar el sistema de protección y tienen una cosa que es súper clave y que me parece bellísima y se llama el principio del trato internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras de los nacionales de los países que adhieren al convenio o que firman el convenio son tratadas como obras nacionales dentro de los otros países. Entonces esto es bellísimo porque extiende mucho la protección de las obras a nivel internacional y fomenta el uso de las obras y el respeto por los derechos de autor. Porque ¿qué pasaba? Antes de que existieran estos convenios, pues había una obra de Juan Sebastián en Colombia y como él es colombiano, pues entonces en Colombia la protegían. Pero una obra de Iván Zainea que digamos que era mexicano, como no teníamos relación, pues entonces la obra de Iván quedaba desprotegida acá. Luego acá empezaban a utilizarla a diestra y siniestra y no se generaba una retribución tampoco para Iván, pero tampoco para Juanse porque nadie estaba utilizando su obra. Luego con este sistema de protección lo que busca es una protección equiparable que garantice a todos los autores independientemente de su nacionalidad, siempre que sus países estén dentro del convenio, una protección de las obras. Pero hay algo global que nos protege a todos los autores, que de alguna otra manera es un estándar en todos los países. Claro, es una buena garantía. Exacto. Es una buena garantía. Mi doc, muchas gracias por aclarar eso. Yo quiero ir un poquito más a los basics, porque bueno, hasta ahora la charla ha sido un poco más intermedium, o sea, ha sido un poquito más de intermedio, ya para gente que conoce un poquito más, pero habrá muchos artistas que escuchen esto y me parece muy importante como poder darles la oportunidad de saber eso. O sea, empecemos por lo básico. ¿Cómo se registra realmente una obra? Yo tengo que decir una cosa, hasta ahora, pues mis obras, yo he registrado las obras que han salido, pero me han ayudado. Yo tan pronto hago una canción que voy a hacer, he escuchado que me meto a derechos de autor y coloco algo, abro un perfil, pero realmente en mi desconocimiento no quiero caer ni en mitos ni leyendas, sino ir como al grano. O sea, ¿qué hacer cuando tengo la letra de mi canción y la melodía de mi canción y la acabo de hacer? ¿Cuál debería ser el proceso? Y de ahí parto a la siguiente pregunta. Listo. En episodios anteriores, y creo que sí, esto hacía falta conversarlo un poco más. En episodios anteriores siempre hablamos, bueno, qué eran los derechos de autor, qué tipo de regalías se generaban por el uso de los derechos de autor, para qué sirven las sociedades de gestión colectiva, pero en efecto no hemos hablado como de este camino en vista de la protección de las obras, sobre todo contra temas como el plagio. Entonces,
cuando tú eres un artista y eres cantautor y tienes tus canciones, pues en Colombia el camino ideal sería que tú hicieras tu composición, tu obra, y la registraras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cuando tú registras una canción en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, tienes 3 vías. Una, si la letra es tuya, puedes registrarla como obra literaria. Pero si además también la música es tuya y la letra y la música pueden ir juntas, tú puedes registrarlo como obra musical aportando el guión melódico, ¿cierto? Con la letra en el mismo archivo PDF. Pero si además en el momento en que la fijas en un fonograma, ese fonograma es tuyo, tú puedes registrar el MP3 como obra musical en fonograma. Eso. El MP3 en obra musical. Estoy anotando. Como fonograma. El MP3 no. Ok. Como fonograma. Como fonograma, perfecto. Exacto. Claro, el fonograma per se, o sea, el fonograma solo no te genera derechos de autor. Te genera una serie de derechos que hablamos también en el episodio de regalías, que son los derechos conexos. Entonces no tienes derechos de autor sobre el fonograma, sino derechos conexos sobre el fonograma. Eso como primer paso para la protección. Ahora, si quieres ir más allá de la protección y volvemos al tema de las regalías, tienes que vincularte a una sociedad de gestión colectiva que puede ser SAICO en Colombia o BMI o ASCAP o SGAE o cualquier otra sociedad de gestión colectiva en el mundo para que ellos persigan estos derechos también, hagan un recaudo y velen por la protección de sus derechos en todo el mundo. O porque ASCAP, BMI, SAICO, SGAE, por ejemplo, son todas sociedades de gestión colectiva que están en la misma categoría. No es lo mismo hablar de una sociedad de gestión colectiva a hablar de la Copyright Office en Estados Unidos o la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia. Ok, ese tema que me tocó me parece lo máximo. Yo sé que aquí no vamos a entrar a juicios realmente de qué es mejor o qué no. Me imagino que eso tiene que ver mucho con la necesidad del artista, pero ¿cuál es la diferencia de escribirme a SAICO o de escribirme, por ejemplo, en Estados Unidos a ASCAP o BMI? Y ese tema del copyright pensé que era solamente para las películas y que protege el copyright. Entonces ahí hay 2 preguntas. Bueno. La primera es esa, mi doc, o sea, ¿cuál es la diferencia entre inscribirse en una sociedad de gestión colectiva fuera del país y dentro del país? Bueno, no hay ninguna diferencia, son exactamente iguales y funcionan para lo mismo. En el episodio, ¿en cuál episodio fue, Iván, que hablamos de esto? En el primero. Cuando estábamos analizando el tema de las regalías, pues concluimos que la recomendación para el artista es afíliese a una sociedad de gestión colectiva del país donde usted más suene. O sea, si yo sueno más en Colombia, pues me va a convenir más estar en SAICO, porque si no la plata va a dar una vuelta y la plata la recaudan en Colombia, se va hasta BMI y luego BMI me la paga a mí. Cuando yo me puedo ahorrar un paso, no me cobran, digamos, tanto peaje. Eso por un lado. Porque me imagino que lo que recolecta aquí SAICO descuenta algo y se lo pasa a BMI. Exacto. Y BMI descuenta algo y luego le llega a uno. Entonces, okay, pues la plata va a dar un montón de vueltas que finalmente en toda parte le van a cobrar peaje y pues ya uno decidirá, ¿no? Las sociedades de gestión colectiva en el mundo funcionan casi que igual y tienen exactamente los mismos problemas en todas partes. O sea, no porque sea BMI vas a tener menos problemas que en SAICO. Son los mismos problemas, pero en inglés. Entonces, okay, pues uno ahí es donde hay que entrar a evaluar cuál es la necesidad de hacerlo en otro lado y la relevancia también, dependiendo lo que yo quiera con mi carrera. Y lo de copyright, okay, el sistema de derechos de autor que utilizamos en Colombia, que nosotros lo llamamos continental, es un sistema de derechos de autor que viene como de lo que ha manejado usualmente Europa, y el sistema que utilizan en Estados Unidos, que es el sistema de copyright, pues es muy de su derecho anglosajón.
esto es una consideración jurídica un poco más hacia las escuelas del derecho que han formado estos países, porque claramente somos muy distintos en Estados Unidos y en Colombia por el sistema. Como te digo, ellos utilizan siempre un sistema anglosajón desde todos los puntos de vista, desde lo penal. Tú ves que los juicios son distintos, los que ves en la película funcionan distinto a como funcionan acá, y todo eso, pero finalmente lo que persigue el sistema de copyright en Estados Unidos y en el sistema anglosajón es lo mismo que persigue el sistema continental de derechos de autor, y es la protección al autor, al creador, desde todos los puntos de vista. Variaciones pueden existir muchas en temas de procedimiento, pero la finalidad del sistema es exactamente la misma: proteger al creador, que es la clave. Pero ¿tiene más alcance el copyright o los derechos de autor aquí en Colombia? Tiene exactamente el mismo alcance. El mismo alcance. Sirve para lo mismo. Solo como sistema, pues tiene unas funcionalidades distintas. Y en Estados Unidos se puede hablar, por ejemplo, no en todos los casos se puede hablar de plagio. Y aquí hago esta introducción o vuelvo a retomar el tema del plagio, y es que no todo en Estados Unidos es plagio. Allá hay que pasar en el juicio por una serie de etapas donde el juez va a tener unas consideraciones dependiendo para qué se está usando la obra, cómo se está usando. Y, por ejemplo, una de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se incluyó en la última modificación en Colombia casi que es traída de Estados Unidos, porque allá el tema de la parodia no es plagio. Antes aquí se podía hablar de eso, pero ya no. Entonces, si yo voy a utilizar la canción y aquí voy a traer un caso pues tuyo, la canción de Perfecta de Camilo. Que yo hice en TikTok para contextualizar una versión. Hice un TikTok de 30 segundos cambiándole la letra, dedicándosela a mi esposa, y tuvo más o menos como 1.700.000 reproducciones. Exacto, pero eso lo hiciste con la finalidad de hacer reír a tus seguidores, de que se volviera viral, porque además es chistosa, y no lo hiciste con la idea de tumbar a Camilo con su éxito. Exacto. Ok. Entonces eso no es considerado un plagio, porque pues lo estamos haciendo con otra finalidad, no con vulnerar el derecho de Camilo, sino con tomarlo de una manera más cómica. Ok, de hecho hasta lo cité en el mismo TikTok, en el texto lo cité. La citada decía algo como lo que Camilo realmente le quería decir a Eva Luna, y mucha gente se rió con eso. Claro, no lo hice con ganas de vulnerar, ni hice una obra que podía recaudar fondos. Sencillamente hice un TikTok para hacer contenido digital. Jenny, perdóname, pero en ese sentido, eso aplica para Colombia. El tema de la parodia también nos aplica acá. Ok, sí aplica para Colombia, Iván. Es una de las últimas modificaciones a la Ley 23, que es la Ley General de Derechos de Autor, que ocurrió en 2018, la Ley 1915. Entonces ahí hay otras excepciones al derecho de autor. Cuando no estoy hablando de un uso indebido, cuando, por ejemplo, estoy utilizándola para dar una noticia de actualidad. Juanse Quintero sacó su última canción en redes, y pongo un pedacito, o en TikTok, o Juanse sacó esta versión parodia de la canción de... Sí, ahí no estamos hablando de plagio, estamos hablando de unos usos que pueden ser permitidos también. El derecho de cita es uno de esos usos permitidos también. Una pregunta, ya que vamos como por ahí ligados como a tomar esas canciones de otros artistas, en el caso de los covers, de los samplers, que eso salen a diario, ¿ese tema cómo se entra a regular ahí como en todo este contexto del plagio? El tema del cover es un tema particular. No hablamos propiamente de un plagio, sino que hablamos un uso no autorizado, porque finalmente cuando el artista emergente hace un cover y lo sube a redes o lo sube a plataformas, no dice que la canción es suya, simplemente dice es mi versión de la canción de fulanito de tal. Luego no se está atribuyendo la titularidad de una obra que no es suya, sin embargo la está utilizando y la está transformando sin autorización del dueño, del titular de los derechos. ¿Me hago entender? La clave para determinar si estamos hablando de plagio o no es cuando
Yo hago una copia no autorizada de la obra, pero además la estoy presentando como una obra original mía, suplantando al autor verdadero. Ahí sí estamos hablando de un plagio. El cover es una obra simplemente derivada, no autorizada. Pero entonces, si por ejemplo Juan se quiere hacer un cover ya en su álbum de una canción, no sé, de Black Eyed Peas, pues ya tiene que hacer todo el procedimiento para coger y hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es el hilo conductor ahí? Paso a paso. Para dummies, mi doc. Para dummies. Y esto depende mucho del nivel del artista al que tú quieras hacer una canción. Entonces, vamos al ejemplo, un Black Eyed Peas. Entonces, Juan se quiere hacer una versión de la canción de ¿cómo se llama? Una canción que te guste de los Black Eyed Peas. Bueno, pues pongamos, ahorita está mucho la onda de utilizar los samplers o digamos, por ejemplo, J Balvin utilizó con Black Eyed Peas, lanzó la canción de, acabo de olvidar el nombre, pero ustedes todos la conocen. This is the rhythm of the night. Así se llama. ¿Cierto? The rhythm of the night. No, sí. Tiene otro nombre. No, se llama así, ¿cierto? ¿No se llama así? No, ya le digo. Se llama... Sí, es el ritmo de la noche. Bueno. La canción original. Sí, bueno, en español, la versión de Balvin se llama Ritmo. Eso. Y la original se llama The Rhythm of the Night. Exacto, ¿y qué tuvo que pasar? Por ejemplo, J Balvin o los digamos que J Balvin en su conjunto como equipo de trabajo, alguien del equipo de J Balvin tuvo que ir a la editora que está administrando esa obra y decir, oiga, queremos utilizar unos pedazos de esta canción y hacer un sample para que suene en esta obra que nos queremos inventar, ¿cierto? Y la utilizaron con el debido permiso de la editora o del dueño del máster. Ejemplo más concreto o más traído a los artistas emergentes. Juan si quiere hacer una canción, un cover de una canción que se llama Amarillo de J Balvin. Sí. J Balvin está firmado por una disquera. Luego Juanse tiene que ir a la disquera, tiene que ir a la editora y decir a la editora, señores editora, ustedes que administran los derechos de esta canción Amarillo de J Balvin, quiero pedirles permiso para hacer un cover. ¿Cuánto vale? Uh-huh. Y los señores de la editora te van a decir, vale tanto. Ok, perfecto. Y eso pues me imagino que depende del caso y de lo costoso que sea o de lo posicionado que sea el artista, pero ahí hay una gran pregunta, Doc, que surge a partir de esa y entonces los covers de YouTube, ¿qué? Porque hay mucha persona que graba la versión de la canción, sus propias versiones, pero hay demasiados covers en YouTube. ¿Cómo se beneficia el artista? ¿Vas a decir algo tú? No, que era la gran pregunta, porque tengo amigos cercanos que en esta cuarentena hicieron algunas versiones de algunas canciones y las han puesto en YouTube y me preguntaron, venga, ¿y ahí qué? ¿Qué hago? ¿Me van a demandar? Les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Ahí. Efectivamente, están incurriendo pues no en plagio, pero sí en un uso no autorizado de las obras. Ahorita, y lo he estado viendo, ACODEN, que es la Asociación de Editoras de Colombia, que tiene las más grandes editoras, digamos, del país y del mundo ahí afiliadas, pues está llegando a esos artistas y les está diciendo, hey, usted hizo un cover no autorizado de esta canción, esta es una obra que yo administro, usted o me paga la licencia o baja su contenido de YouTube. ¿Por qué? Porque está vulnerando los derechos de alguien. Entonces, esas son las malas noticias. Eso no se puede hacer. Así, por ahí una vez, un artista y un cliente me dijo alguna vez como, mira, yo hice una canción de no sé quién y le pregunté a alguien en Estados Unidos y me dijo que no había problema que la usara, que por eso no había ningún lío. Yo le dije, no, lo siento. O sea, para mí, a mi juicio, como abogada experta en propiedad intelectual y lo que he leído y lo que he estudiado y lo que he vivido, eso no se hace. No solamente porque te vaya a caer la justicia, sino porque está mal hecho. Tú no puedes vulnerar los derechos de alguien más. Y uno de los derechos que tiene el autor como titular de su obra es el derecho a decidir
si la quiere escuchar en salsa, en reggaetón, en vallenato, o si quiere escucharla en la voz de otra persona, Sí. porque es suya. O sea que en este momento, si por ejemplo mi amigo que sé que subió una canción, hizo la versión, hizo hasta un pequeño video tocándola, él podría hacer de pronto, pues para no perderse ese esfuerzo, porque de todas maneras no creo que lo va a hacer con el ánimo de tener un lucro, ¿qué consejo le podrías dar? Como baje el video, contacte al artista que es otro nacional y haga como el trámite bien y de pronto sí poder volverla a subir. Pues no le diría que lo bajara, le diría, bueno, pues finalmente yo siempre digo que es mejor pedir permiso que pedir perdón, pero ya entrados en gastos, vaya, discúlpese y pídale la licencia. Vaya y pida permiso. Sí, exacto, vaya, pida perdón y pida permiso, ya habiéndola metido pues de esa manera, pero, Ok. pero pues la recomendación es siempre busque antes al autor, que no tiene una editora, entonces ¿a dónde voy? Entonces vaya a la sociedad de gestión colectiva. ¿Por qué? Seguramente en la sociedad de gestión colectiva saben quién es el titular de esos derechos porque ellos pagan esas regalías. Ok. Y si no tiene sociedad de gestión colectiva y le queda fácil encontrar al actor, búsquelo en Instagram. Oiga, señor fulanito, voy a hacer una versión de esta canción. ¿Será que usted me autoriza? ¿Cuánto me cobra? Y firme un contrato de licencia en el que le permita hacer a usted esa transformación para que no le vulnere los derechos y no se meta en un problema después. Que ese sería como el camino. Correcto. Pregunta para curiosos, pues porque, bueno, digamos que eso en el caso de YouTube y bueno, a lo mejor se puede más fácil, pero ¿qué hacemos con esta locura de Instagram? O sea, digo yo, ¿cómo funciona esa red social? ¿Funciona igual que YouTube? Porque siento que es incontrolable, es un poco más difícil de controlar, por ejemplo, Instagram que YouTube. Pero ellos tienen algo y hay contenidos que bajan porque están vulnerando derechos de autor. Entonces ellos tienen un sistema que identifica qué contenidos podría estar vulnerando o no esos derechos. Ahora bien, y ahí retomamos una parte de lo que hablamos la vez pasada con el tema del escándalo que hizo la gente porque supuestamente Saiko estaba cobrándole a los artistas por utilizar sus obras. Y es que si yo voy a hacer un en vivo cantando un cover, pues no pasa nada. Finalmente, las obras, estas redes sociales están licenciadas por Latinautor, que es como una sociedad, una unión de sociedades de gestión colectiva que se encarga de otorgar este tipo de licencias para hacer usos de obras en este sentido. Pero pues Instagram tiene formas de identificar en qué momento se están vulnerando esos derechos. Creo que igual el tiempo en el que pueden hacerlo en Instagram es muy reducido. Aunque también se puede hacer un IGTV, ¿no? O sea, puede ser una historia que dura 24 horas, puede ser un contenido en el feed, en el perfil que es de 1 minuto, como también puede ser una IGTV que dura más de 10 minutos. Sí, total. O sea, puede hacer 4 o 5 canciones. Y también se puede hacer un live. O sea, por ejemplo, en el tema de un live, si yo, por ejemplo, se está utilizando mucho eso, que me llaman y me hacen una entrevista, Doc. Yo creo que bueno, eso ya nos estamos yendo muy allá, hilando muy delgado. Y tal vez hasta yo mismo tengo la respuesta, pero si a mí me dicen, vamos a hacer un live, me quieren hacer una entrevista con cualquier canal digital, y yo salgo y me dicen, cántate una canción, como por ejemplo el tour estudiantil, y yo termino cantando una canción, la de Big Boy, Mis ojos lloran por ti, y fue un live, pues eso es muy difícil de controlar, no se debería hacer. Aunque hay lo que te decía ahorita, la plataforma está licenciada, tú estás haciendo música en vivo, no la estás fijando y no la estás distribuyendo en otros medios. Simplemente estás haciendo una versión en vivo y no pasa nada. Cuando ya la fijas en un cover que vas a poner en redes, esto es otra cosa que hay que considerar, y es que yo no creo que, por ejemplo, Juan Luis Guerra vaya a venir a perseguir a Juan Sebastián por un cover que subió y que tiene 100 reproducciones o 300 reproducciones o bueno. O sea, también hay que mirar como qué tipo de peleas estaría dispuesto a tener el artista. Eso no quiere decir que no estés cometiendo una infracción, que reduce las posibilidades de que alguien te persiga por eso, sí, pero no quiere decir que no la estés cometiendo. Y cuando los artistas los empiezan a perseguir es porque de alguna manera empezaron a crecer,
vieron que esa versión se empezó a monetizar, se está moviendo, se está escuchando y está generando una afectación patrimonial. Quizás como la razón por la que lo perseguirían. Una pregunta, porque el tiempo apremia, nos estamos acercando ya a los minutos rojos. Hay un tabú, un mito en que si tú coges una pieza y utilizas 5, 3, 10 segundos, ¿qué pasa? Eso como en los compases que hablábamos ahorita, eso, hombre, independientemente del tiempo que dure la fracción que estás usando, estás cometiendo o estás usando indebidamente algo. Y más allá de que utilices 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos, 10 segundos, estás utilizándolo sin permiso y estás utilizando algo que no es tuyo. Es importante tener el permiso. Que yo voy a hacer una cortinilla, yo no sé si Luisa Fernanda W lo hizo, pero me imagino que sí. Ella en la cortinilla de sus videos utiliza esta canción de Monkey Dance o Dance Monkey, no me acuerdo. Y ella la pone y suenan 3 segundos, máximo 4 segundos de la canción y la usa siempre. Entonces uno diría, pues venga, ella me imagino que tuvo que haber pedido un permiso para poder utilizarla, y si no, pues se está arriesgando a que la editora de esta muchacha pues venga y le reclame los derechos, lo que ha monetizado por utilizar su canción, y las veces que suena, cuántas veces suena, dónde suena, por qué la está usando de esa manera. Entonces, eso hay que pedir permiso, independientemente de lo que yo esté utilizando. Digamos que lo justo, lo sano es pedir el permiso. Yo tengo una gran pregunta tal vez para cerrar, Doc. Señor. Digamos, si un artista necesita, o sea, no hay un personaje, una entidad o alguien que se dedique, que uno le diga, tengo esta obra, hermano, o bueno, pues está la asesoría claramente de la doctora, pero por ejemplo, no existe ese servicio de tome mi obra y usted hágame todo eso, regístreme, no sé qué, usted ya sabe cómo es, o eso siempre le toca al artista. O sea, es el conducto regular. Para eso existe una vaina que se llaman las editoras. En ese sentido te recomiendo nuestro último episodio del podcast. Tercer episodio, sí. Ok. O sea, yo llamo a mi editor y le digo, tome esta canción y hágame todo esto, yo no quiero hacer nada. El editor hace todo. Entonces tú le dices al editor, mira, yo tengo esta obra, necesito hacer pues como todos los registros, el editor te orientará y te ayudará a hacerlo y se encargará de hacer los trámites ante sociedades de gestión colectiva y por eso te cobrará un porcentaje, ¿cierto? Además de por eso, digamos, por esas actividades de administración, pues te cobrará también por su gestión en mover el catálogo y en todo eso. Pero para eso existen las editoras, básicamente. Más información en el segundo episodio libre. En el segundo episodio. Después le pregunto a Dianis por personal cuál es la que me recomienda. Muchas gracias. De verdad, gracias. Yo sí quiero, pues yo me estoy adelantando. Es Iván el que dice la palabra, pero de antemano yo sí quiero como agradecer a Iván por pues permitirme estar aquí en este podcast de Sonido Libre y a la Doc por invitarme, porque la verdad aprendí muchísimo. Me encantó esta charla. Juanse, ¿no? El espacio, bienvenido aquí cuando quieras. Y ven, cuéntanos en qué estás justamente en materia de música, qué está sonando, cuáles son los planes. Aprovechemos estos segundos. Estoy feliz porque pues bueno, yo ya tengo 3 canciones mías afuera en plataformas, pero este año finalmente nos organizamos, tengo un gran equipo de trabajo nuevo que me está ayudando, más o menos 15 personas trabajando conmigo y vienen por lo menos para este año 4 canciones que vamos a lanzar. Ya en lo que queda de la mitad de este año, porque el resto se nos fue en cuarentena, sí. Pues bueno, en la cuarentena aprovechamos y trabajamos fuertemente en las canciones, ya las tenemos y vamos a estar lanzando. El próximo mes voy a lanzar mi próximo sencillo que se llama Como tú me di dos, y es una canción hermosa y sé que les va a encantar. Entonces, lo único que les pido a todos los que estén escuchando el podcast, que si les sirvió y les gustó y todo, también me sigan no solamente en mis redes sociales como Instagram, sino que me
me sigan en Spotify, en Deezer, en Claro Música, en Napster o en Apple Music, en cualquiera que tengan. Y estén muy pendientes. Perfecto, seguro va a ser así y vamos a esperar nueva música y me agrada que te hayas sentido muy bien. Gracias a Jenny por traer a Juanse, creo que fue una charla muy amena, aprendimos muchísimo, creo que nos quedaron muchos temas por fuera, pero... Si me quieren volver a invitar, me autoinvito, por favor, aquí estaré, muchas gracias. Bueno, claro que fuerte sí, a abrazo. ustedes muchas gracias, Juanse, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, de verdad, maravilloso conocerla, qué rico trabajar juntos y tener estos espacios para, pues, que enseñan tanto, que aportan tanto, pues, a los artistas que necesitan tanta ayuda, porque un artista realmente, pues, sabe cantar y pararse en el escenario, pero después se enfrenta con que tiene que volverse administrador, PR, saber de marketing, saber de leyes y empezar a rodearse muy bien de expertos, pero tiene que saber de todo, porque o si no, todo su esfuerzo y su dinero termina en manos de otros y jamás en él, y de eso depende también el éxito de muchos proyectos musicales. Así que muchas gracias, Doc, por la invitación, y muchas gracias a Iván también. A ti, Claro que sí. a ti Fuerte muchas abrazo. gracias. Iván, muchas gracias, como siempre. A ti, Jenny. Recomendaciones especiales para la gente que, como dice Juanse, nos siga también a nosotros en nuestras redes sociales, @artlegalmanagers.com, que visiten nuestra página web y se enteren de todo lo que un abogado puede hacer por una carrera artística en www.artlegalmanagers.com. En Facebook también, @artlegalmanagers y Sonido Libre Podcast, también en todas las redes sociales, que estamos súper conectados, apoyándonos un montón y apoyándolos a ustedes, generando este contenido, como dice Juanse, para apoyar a muchos artistas que de pronto no tienen la posibilidad en este momento de acceder a una consultoría, pero que tienen muchas dudas. Entonces, pues nos escriben, nos cuentan cuáles son sus inquietudes, sus dudas, su caso, y nosotros pues haremos todo lo posible por responderles. Claro, no se olviden los que nos están escuchando, o si tienen un amigo por allá que tiene algún casito puntual de música. Si tiene un covercito ahí en YouTube. Ese, por favor, mándenos su caso y acá pues aclaramos algunas dudas. Un fuerte abrazo a los dos, me alegra saludarlos y qué chévere que volvemos a esta serie de aspectos legales que todo artista debe conocer. Igual, un abracito, chao.